Dios nos decía, cuidado, Dios me lo habló, la debilidad espiritual está a la puerta en la iglesia en estos tiempos. Y si se acuerdan, la semana pasada el Señor nos hizo reflexionar sobre ese espíritu de estupor, que nos viene así bajando las fuerzas, desalentándonos, sacándonos del enfoque de caminar en fe, no por emociones, no por sensaciones, no por aburrimiento, no con flojera. Dios aborrece la pereza, no solo normal, sino también la espiritual. Y hablé de cómo trabaja ese espíritu de estupor y oramos porque ese espíritu de estupor se fuera. Y hay que seguir orando. Yo estoy en esa sintonía ante estas advertencias que Dios nos habló. El tema de hoy es la advertencia de un segundo espíritu que trabaja fuerte en contra de la iglesia. Y vamos a orar. Si cierres tantito tus ojos. Padre eterno, tomo en tu nombre una posición quebrantada, humilde, delante de ti, para que la influencia de tu poder y de tu espíritu esté en mi persona para hablar, Señor, en contra de esta fuerza tan altamente perjuiciosa en las iglesias. Declaro, Señor, que este espíritu es atado, Señor, en esta iglesia. Lo ha sido, Señor, en los años y lo seguirá siendo. Es atado y echado de nuestras vidas, Señor. Ruego que estemos avisados con esta prédica de revisarnos objetiva y auténticamente. ¿Qué influencia, Señor, de este espíritu podamos tener para que, aunque no nos vayamos con estupor, podamos estar en la iglesia con un nivel, Señor, no quebrantado, sino orgulloso, haciéndonos daño y sin crecer? Te ruego, Padre, que tengamos todos un espíritu de reconocernos, porque solamente tu Espíritu Santo convence, no yo. Convence de pecado, convence de nuestra verdadera condición, convence de vernos en un espejo, no estar viendo a los demás. Y te ruego, Padre, que todo espíritu de rebelión que acompaña a Jezabel sea, Señor, hoy sometida toda rebelión ante tu cruz. Amén. Vamos a avanzar, hermanos. Primera de Pedro, vamos a avanzar. Primera de Pedro 5, Johan, avanza. Primera de Pedro 5, versos 6 al 10. Lo vimos la semana pasada. Voy a leer como a manera de secuencia del tema pasado este versículo del verso 6 que dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si te das cuenta, no es un problema que pudiera estar en Morelia o aquí por Atecuaro. Todas las iglesias deben ser enseñadas a tener estas advertencias. Así que esta es una invitación a que mantengas esa sobriedad. Acuérdense que les expliqué que estar sobrios es estar sin intoxicación, estar con la mente clara, sin confusiones, objetivos, velando en oración, con un espíritu de humildad. Es como se puede vencer al enemigo, no con soberbia, no con enojo. Y vamos a ir a este espíritu. Vamos a leer, por favor, Primera de Reyes 20. Primera de Reyes 20, a partir del 42. Abre tu Biblia allí. Y quiero leer el final del capítulo 20 para empezar realmente en el 21. Ponemos atención, amados. El 42 dice: y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel
se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Este rey era Acab. Y Acab le había perdonado la vida a un enemigo a quien Dios no quería que se le perdonara. Pero como Acab era de carácter muy débil, lo perdonó, siendo que aquel había venido a hacerle todo tipo de saqueo y muerte a Israel. Entonces terminé con esto para que tú entiendas la secuencia de la historia, porque estaba triste y enojado, emociones, aguas. Comenzamos el 21 en el 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, este rey de que mencioné, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y entonces vino Acab a su casa otra vez, triste y enojado, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él me respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, o sea, falsificó, y las selló con el anillo falso del rey, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Pues obvio, porque creían que era orden del rey, no de ella. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y ahora toma la viña de Nabot, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ya ha muerto, por no decir yo lo maté. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. Acuérdense que cuando nosotros estamos bajo la mira de Dios, podemos burlar al hombre y hacer lo que queramos mal, pero Dios lo ve. Y de verdad, por eso las iglesias proféticas están siempre con poca gente. Porque en las de multitudes pasa desapercibida tu fealdad espiritual, pero en estas se discierne y se habla a tu corazón para que cambies. Pero como era el rey, pues Dios tenía que amonestarlo, y entonces vino palabra de Elías, el profeta de fuego, tremendo profeta, y le dijo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado?
y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde, fíjate la profecía que le mandó decir Dios a través de Elías, a este rey débil, enojado, asesino, que a través del engaño de Jezabel logró tener y despojar a otros. Porque eso va a ser con los que despojan actualmente. Los que te dicen, me das tu valle de aguacates o te mato. Habría que entender cuán fuerte es Dios. Y dice, y volverás a hablarle diciéndole, así te ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión. Oye bien, que cuando Jezabel se mueve es siempre en rebelión. Por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Dios, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías nuevamente diciendo, ¿no has visto tú cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, ¿ves cómo la humildad cambia las cosas siempre? No traeré el mal en sus días, en los días de sus hijos lo traeré el mal sobre su casa. Hasta aquí, amados. Vamos a iniciar con la explicación. Dale para adelante. Johan, atento, por favor. Ahí está. Ahí está un dibujo del rey Acab en la época en que vivió, más o menos en el 870 y 852 antes de Cristo. Y en esa imagen tú ves que está Jezabel adorando. Ella no era del pueblo de Dios, era extranjera y adoraba a otros dioses. Continuamos. Esta Jezabel histórica, ahí dice más o menos quién era la mujer, porque como tú verás, ella tejía todo, no era Acab. Jezabel, su origen es sidonio, no de Israel. Y Sidón significa alguien que caza, cazadora, cazando. Y obviamente caza de seta, caza de cazar animales y caza almas. Y casó a Acab como esposo, ¿sí? Su linaje es espíritu de brujos. ¿Por qué? Porque su religión adoraban a Baal y Astarte, y su familia, sus padres eran sacerdotes de estos brujos, digamos, de estos dioses Baales que Dios abominaba, y mataban a los profetas de Dios. Su carácter era puro orgullo, usurpar siempre la humildad a Dios. Le gustaba mentir, como lo vieron en la historia, hizo mentir que había Nabot blasfemado contra Dios y contra el rey, cosa que nunca fue. Lo único que dijo es, no te voy a vender, no un terreno, porque pudo haberle sacado ventaja, no te voy a vender la promesa en la que creí, porque la heredad de un padre, una herencia, es una promesa que esperas muchos años. ¿Estás consciente que cuando un padre te hereda, es una historia de sacrificio, de bendición, de linaje familiar, de ahorro, de trabajo de tus viejos? Y eso tiene un valor más que el dinero. Y para Nabot eso significaba esa viña. Dijo, yo no te voy a vender, no dijo mi tierra, la heredad de mis padres.
nunca blasfemó, pero siendo que Jezabel es mentirosa, lo adulteró, lo calumnió para poderlo matar, le puso cargos con testigos falsos. Entonces, el carácter, dice ahí, es mentir, controlar, no someterse a ninguna autoridad. Ella es autónoma, no le pide a nadie ayuda más que a sus demonios y es independiente. Todo se consigue con dinero y manipula por emociones a los demás. El frágil de Acabe estaba siempre triste y enojado. Como no sabía conseguir las cosas, como no sabía humillarse ante Dios para ver bendición, autoridad y poder, como no sabía resistir el dominio tan negativo de esa bruja que tenía por esposa, mejor se enojaba y se echaba a la depresión. No tenía oración, no tenía confianza en Dios. Luego, número 5, el nombre Jezabel quiere decir casta, pero en realidad es una castidad falsa. ¿Por qué? Porque quiere decir que no cohabita con una autoridad de pareja, de esposo, de esposa. Por lo tanto, no tiene una sumisión. Casta quiere decir yo sola me las arreglo, no necesito ninguna pareja. Jezabel no es un espíritu femenino, advierto. Hay hombres con espíritu de Jezabel y hay mujeres con espíritu de Acab, dejadas, sumisas, sufridas, tristes, que esperan víctimamente que alguien les resuelva, aunque sea con injusticias, les resuelva su vida. Puede ser al revés. ¿Cuáles son los planes? Usurpar la autoridad legítima. Oye bien, que aquí empieza algo que debe de hablar a nuestro corazón como parte de una congregación. El espíritu jezabélico quiere usurpar la autoridad legítima, sea al esposo, sea al jefe, sea al apóstol, a la autoridad legítima que está de donde depende esta persona. Su plan es rebelarse, conseguir más rebeldes que lo sigan, mediante amenaza o temor. Y además lo hace para desprestigiar la autoridad y la verdad profética de la autoridad. Tuerce hábilmente la verdad para tener la razón natural y disque bíblica y hasta jurídica, porque Jezabel consiguió un sello jurídico con actas selladas por el anillo del rey, o sea, llegó a tener una usurpación del poder no solo espiritual y no solo de esposo, sino también jurídico, legal, para ir a demostrar que el rey había firmado. Por último, ¿cuál es su fin? Dice el 7, apropiarse de las circunstancias y hacer un lado a Dios. No teme a Dios, ataca la genuina espiritualidad de Cristo, humillar la humildad de quien ama la cruz. Jezabel es un espíritu que cuando Dios nos llama a humillarnos, como Él se humilló por nosotros en la cruz, ahí donde tenemos que cambiar, Jezabel te dice, no es para tanto, que se humillen los que te han agredido, que se humillen otros. Él aborrece al que se sabe humillar ante Dios. Pero ¿sabes qué? Ya vimos que Dios defiende. Además, Jezabel quiere perder las almas. Si un día viniste a Cristo, va a querer por rebelión infiltrada a tu vida que dejes al Señor, que encuentres otra cosa mejor, que la iglesia y la salvación te parezcan poca cosa. O sea, es un espíritu mucho más peligroso que el de estupor y ha trabajado siglos contra la iglesia natural, la iglesia cristiana, la iglesia católica y cualquier iglesia que sigue a Cristo. Quiere confundir, desacreditar la profecía genuina. Si hay profetas, Jezabel se ensaña. Quiere ir contra la obediencia real a Dios y a sus autoridades para contaminar, desunir, restar, dividir el cuerpo de Cristo. Continuamos. ¿Cómo opera en la iglesia y en la vida cristiana? Vamos. Primero, hay que entender que ahorita es un tiempo de apostasía. Antes de que venga Cristo, la iglesia se va a santificar y se va a perfeccionar.
O sea, los que estemos como remanente vamos a ser mejores. Aprópiate de esa bendición. Pero los que se relajen van a apostatar. ¿Sí? O sea, va a querer que se deje la fe. Ni siquiera que se vayan a otra iglesia, que se aparten de la fe. Y la influencia de Jezabel en este tiempo va a girar en torno a no obedecer. ¿Por qué? Porque la obediencia trae quebranto a tu voluntariedad. ¿Sabes que la palabra obediencia viene de la palabra quebrantarse? Quebrantarse. Dices, ay, pues por eso me cuesta tanto el trabajo obedecer. Pues sí. Porque hay que hacer lo que una autoridad nos dice y nos tenemos que quebrantar para no usar nuestra voluntad, sino hacer la que alguien nos dice. Sea la autoridad del jefe, la del doctor, la de la policía, la del árbitro de los partidos. Te le pones pesado y no nada más la amarilla, te saca la roja. Hay autoridades y toda autoridad es puesta por Dios, en cualquier ámbito, no solo en la iglesia. Entonces, su influencia es no obedezcas, va contra cualquier autoridad legítima. Imita ayudar, oye bien cómo trabaja. Jezabel es un espíritu que imita ayudar en las emociones de víctimas. Ay, estás sufriendo, yo te ayudo, como hizo con Nabot, su esposo, como hizo con Acab, matando a Nabot. Busca desacatar y que otros desacaten. Debilita el carácter del otro y le convence. Si no le puede convencer porque aquel otro es muy obediente, entonces le va a querer comprar a través de dádivas. Yo te presto dinero, yo te saco de apuros, yo te invito a mi casa, yo te pago lo que necesitas, de tal manera que le debas cierta reciprocidad y entonces cuando ella quiera sustraerte de la obediencia a Dios, no puedas decir que no. ¿Sí? Además, Jezabel hace dudar que obedecer a Dios sirva o valga la pena. Usurpa funciones, habla así en secretito. Nunca Jezabel va a hablar así en público porque se delata. Va de oreja en oreja. Hace años yo tuve una persona que finalmente la corrí de la iglesia porque durante la administración estaba la iglesia muy llena y durante la administración yo no me he dado cuenta por tener los ojos cerrados que se movía a un lugar y luego a otro y luego a otro y le gustaba orar sobre las mujeres, así como que lo que Dios decía que le decía. No tomaba permiso, su profecía no era revisada, yo no sabía su madurez doctrinal. Hasta que una hermana, fue precisamente Lili, tu mamá, me dijo, hermana, aquí atrás está pasando esto. Y me acerqué y cuando la vi le dije, ¿quién te dio permiso de estarte moviendo durante el culto a orar por la gente? No, pues Dios me dice, no, aquí mando yo y Dios me manda a mí. No te conozco y no puedes impartir nada al rebaño que no sea filtrado, para que esté puro, para que esté sano, para que esté limpio, no sé quién eres. Pues el cuento largo era bruja. Pues inmediatamente fuimos mi esposo y yo a su casa y era casa de una bruja, ¿te acuerdas? Y nunca volvió. Una vez descubierta se va. Pero Jezabel suele hablar así de uno en uno. Tengan cuidado. Y lo vuelvo a decir, aquí en la iglesia cuando yo les digo, ora por la persona que está a tu lado, porque los conozco, los veo, esposo por esposa, están atentos, están creciendo, están siendo ministrados, vienen auténticamente a adorar a Dios y yo sé lo que hago. Pero cuando hay alguien desconocido, yo tengo cuidado de abordarlo porque nunca sabemos quién pueda ser. Aunque he de decirte, Jezabel ha sido vencida de esta iglesia más de 6 o 7 veces. Y no Jezabel una, todo su equipito los he tenido que correr. Por 20 años nos ha perseguido, porque somos iglesia profética. Entonces ya ni viene, ya se cansó de decir, bueno, ahí siempre que voy. Pero sigue habiendo de repente alguna tentación y por eso enseño que hay que advertir que esto no pase. Y si ves que algo así está pasando en tu vida, estar atentos a que eso es el principio de una debacle, de un resbalarte de la fe. Entonces,
Jezabel se acerca a decirte: esto que te digo es por tu bien, lo hago por ti. Que dando a entender, porque la pastora y el pastor no te hacen caso. Empiezan a desacreditar a las autoridades. Lo hago para ayudarte, porque no te atiende nadie, cosa que es falsa. 2, le gusta que le debas favores para debilitar tu carácter. 3, no le importa despojar a unos para quedar bien con otros. 4, debilita con seducir sexualmente a veces para debilitar a quien la autoridad o a quien la amonesta o la detiene. Si no puede ganar con dinero y con secretos, entonces logra tener seducción. Se insinúa para hacer caer profetas, para hacer caer siervos de Dios. ¿Sí? Continuamos. Esa no, pon la que sigue. Antes de explicar esta, quiero decirte que no veas ahorita, te voy a explicar otra cosa. ¿Por qué hay personas que tienen esta proclividad a caer en estas garras, vamos a llamarle así? Porque son personas que están muy heridas del pasado. Son personas que no han sido tratadas, no han sido sanadas, que finalmente el diablo las localiza muy proclives a no poderse defender, y ese espíritu de Jezabel entra en una persona insana que tiene necesidad de reconocimiento, de aprobación, de acreditación, de que la quieran, de ser influencia y autoridad en donde ni siquiera ha sanado para poderlo ser. Son personas que en su tierna infancia no recibieron sanidad en sus recursos psíquicos, no recibieron la autoridad. La figura de autoridad de su casa viene muy, muy desacreditada. A veces son padres alcohólicos o madres alcohólicas, o tuvieron mucho abuso, tuvieron abandono, tuvieron muchísima exagerada exigencia, una disciplina tan fuerte que de tal manera crecen con una posición totalmente en contra de la figura de autoridad. Cuando quieren estar obedeciendo a Dios, pues dicen que a Dios sí lo obedecen, pero no pueden obedecer una estructura de autoridad en la iglesia, porque inmediatamente esa insanidad sale a flote. Cuando la persona en su primera infancia tuvo las necesidades básicas, amor, protección, identidad y propósito, que son las 4 necesidades vitales que tanto he querido enseñar para que sanen sus emociones y puedan ser cristianos libres. Por eso doy tantas charlas gratuitas sobre sanidad. Generalmente en esos corazones que vienen a la iglesia para ser restaurados, está la insanidad que antes de ser restaurados el diablo las usa a empezar a perjudicar. Personas que no han arreglado su enojo contra la autoridad de papá, contra la autoridad de mamá. Personas que no han arreglado su corazón, que traen mucho pecado sexual a veces. Son personas que Jezabel al llegar a la iglesia las va a usar. Tienen generalmente la humillación como algo muy doloroso, no como algo salvífico. Tienen mucha inestabilidad en sus relaciones emocionales. Tienen mucha marca de enojo, tienen mucha crítica destructiva, todo lo ven mal, aparte de juzgar, todo lo ven que no aprovecha, todo lo ven que lo harían ellos mejor. Son personas que tienen una sensación de inutilidad y de incapacidad, que la quieren suplir a través de manipular a otros para sentirse que pudieron hacer algo. No se creen elegidos, se creen rechazados y no tienen dirección en su vida. Esas personas al llegar a la iglesia deben de ser atendidas y liberadas, porque esto puede permanecer ahí oculto y tarde que temprano el pastor se da cuenta, tarde que temprano el profeta lo habla, tarde que temprano es confrontado este espíritu y la gente que es sincera se va a liberar, ¿no? Vamos a ver, aquí dice, ya cuando vienen a la iglesia que traen este trasfondo, sale a flote la insanidad. Si no sana, porque la humildad les hace mucho daño, yo prefiero ser quien pega y no quien me arrodille, por no tener humildad, por no querer sanar, por no tener constancia, pues Jezabel las influye.
Jezabel puede aprovecharse de esa persona como ese león rugiente que anda buscando esas almas así. Aquí en la iglesia les da una inyección de orgullo disfrazado de ánimo para actuar, para dar ayuda, para servir, para ser indispensable, para amar a la gente. Y les va a decir, estás haciendo mucho, pero no te validan. Estás haciendo mucho, pero no te dan lo que tú mereces. No te valoran, no te hacen caso, no te toman en cuenta. Van a buscar, obviamente, a través del ministerio mayor valor y reconocimiento. Y te voy a decir algo muy sincero. A servir a Dios se viene a perder, a crucificarte, no a tener la razón nunca. Quien sirve a Dios entrega su carácter, entrega sus derechos, entrega hasta su derecho a enojarse, a ofenderse. Eso distingue a un siervo de Dios, veraz de uno no veraz, de un jezabelico que va a manipular para aprovecharse de todos, pero nunca lo vas a ver llorar su falta. Entonces, este espíritu jezabélico puede infiltrar a pastores, puede infiltrar a profetas, puede infiltrar a misioneros, puede infiltrar a líderes de alabanza, puede infiltrar a maestros de la escuela dominical, pero también a papás y mamás cristianos. Familias cristianas muy infelices, porque dicen, mi papá es uno en la iglesia y otro en mi casa. En mi casa no de ejemplo de amor, no de ejemplo de humildad, no de ejemplo de madurez emocional ni de madurez cristiana. Jezabel está actuando ahí con un corazón rebelde que te dice, no, no vale la pena humillarte. Tú defiéndete, que no se burlen de ti. Este espíritu alimentará siempre tu orgullo con todas esas frases. Suena muy bonito cuando te lo dicen, pero es muy peligroso porque seduce el carácter de obedecer a Dios. Este espíritu es de los que toman la iniciativa sin preguntar, porque no quieren ir a la autoridad. Les cuesta ser parte de un equipo porque no obedecen la unidad del equipo. No, yo trabajo solo. ¿Por qué? Pues porque someterme al ritmo del equipo, a la orden del equipo, al jefe del equipo, no me gusta. Si hay que ir a las clases, no me gusta. Entonces, Jezabel trabaja en familias cristianas que van por la tangente. Que hay discipulados, no lo tomo. Que hay capacitación, no lo tomo. Que hay bautismos, no me bautizo. Tampoco dan servicio, mucho menos ofrenda. Cuidado. No vaya a ser que el día que partamos con Dios nos diga, Señor, Señor, yo te adoraba los domingos, y te diga, nunca te conocí. Porque Él ve corazones. Tu corazón puede ser muy sincero, puede estar muy sinceramente mal. O sea, la sinceridad tiene que ver con una conciencia de arrepentimiento, no con una autenticidad carnal. Tiene su propia revelación, ahí dice hasta abajo, Jezabel siempre tiene su propia revelación. Pues esto dice el pastor, pero a mí Dios me dijo otra cosa, y esa voy a hacer. Hubo años atrás en donde todo un grupo, como de 7, 8, no más, como 12 personas, fueron separadas de la iglesia por no quererse someter. Desde gente de la alabanza hasta profetas, hasta músicos. Y una de ellas era muy dadora para hacer obras en la iglesia. Yo no tengo precio, mis amados. Amo al que da 20 pesos, 5 pesos, o al que da 100, o al que da 1000. Pero no tiene precio la veracidad de formar en ti a Cristo. Lo hago igual por uno que por otro. Corrijo igual a uno que otro. Y a esta persona le dije, pues si quieres vete. Se creyó indispensable porque daba para las obras. Le dije, pues si quieres vete. Estoy de acuerdo que me dijo, pues regrésame el dinero que di. Le dije, tira la barda. Allá está tu dinero en los ladrillos. Tírale, llévatelos. ¿Ustedes creen que estar aquí es fácil y qué bonito? Nunca. Ser autoridad cuando hay demonios moviéndose requiere mucha oración, mucha humildad para que tengas el respaldo de Dios y poder someter la rebelión.
Si tú estás como jefe en una empresa, en un negocio, en una institución, ¿te obedecen fácil? ¿Verdad? Dices, híjole, ¿y por dónde? Si hacen lo que les das. Ah, pues voy al sindicato. Pues van y seducen al del sindicato, tampoco. O sea, ese es el México corrupto, el México que no obedece, es un México que tiene su lado bueno, pero muchísima anarquía. Entonces, en la iglesia se quiere infiltrar, y aquí en la iglesia, que es del cuerpo de Cristo, tenemos que cuidar mucho la humildad, el amor, la sinceridad, la gracia, la obediencia. No cualquier pastor que predique bien tiene un espíritu puro, amados. Por eso yo les digo, y bueno, ¿y cómo vamos a saber, pastor? Vean los frutos. Por los frutos los conocerán. ¿Y qué son frutos esto? No. Amor, paciencia, alegría, perdón, benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, servicio, humildad, oración. El amor el diablo no lo imita. Puede predicar increíblemente bien el diablo, se sabe en la Biblia. ¿No le fue a decir a Jesús cuando estaba en el desierto? ¿No le fue a decir? La Escritura dice, si eres el Hijo de Dios, mandará que no tropiece tu pie, que no te caigas. O sea, no es quien se sabe la Biblia, amados. Es que tú tienes que aprender a discernir el espíritu que te educa y el espíritu que está en nosotros, el que te está dirigiendo a ser un auténtico hijo de Dios. Lo primero que te va a distinguir es que ames, y ames a tu prójimo, al más difícil, de tu casa, de tu vecino, de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos. Rencores en familia son jezabélicos. Ah, no, yo obedezco a Dios hasta aquí. Ah, bueno, pues entonces ya empezó a mandar Jezabel. Vamos a continuar. Dice ahí, Jezabel tiene su propia revelación del funcionamiento de la iglesia y ensucian la fe y el cariño de ellos y de otros. Una vez vino una señora y me dijo, yo serví en la iglesia de la costa, no me acuerdo en qué iglesia, y el área de los niños necesita esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, yo estaba mal en todo. Me la quedé viendo. Dije, bueno, yo sabía lo que estaba haciendo. Dije, ¿qué te parece si el domingo lo atiendes tú? Bueno, ¿cuántas veces creen que vino? El tercer domingo se fue. ¿Por qué? Porque corrigen, infiltran, cuestionan, ridiculizan para abatir la autoridad, nunca para servicio, porque el servicio es sacrificial. Y el sacrificio, Jezabel no lo hace. Solo sabe golpear para ganar, robar, despojar, levantarse, acreditarse, manipular a otros, controlar, debilitar el carácter de un humilde, burlarse de los que no están con ella. Por eso las iglesias católicas, mucha gente dice, yo no voy allí porque hay mucha hipocresía. Pues en todas las hay. No que estemos aquí sentados. Se da una enseñanza genuina para que eso salga de nuestras vidas. Continuamos. Te voy a decir las 5 advertencias, Johan, las 5 advertencias que te hago el día de hoy sobre cómo habla Jezabel, para que no te hable, para que identifiques. Primero, te dirá, yo te influyo porque quiero lo mejor para ti. Si hay un hermano que llega y te dice, yo te influyo esto, que los pastores no te han dicho, porque quiero lo mejor para ti, aguas, aguas. Aquí hay profetas, aquí hay doctrina buena. Ven, busca. Como soy capaz de defender a los que no pueden defenderse, por eso gana adeptos y engaña. Como hizo con Acab. Ah, no te puedes defender, ¿quieres la viña? Ah, que yo quiero lo mejor para ti, voy a ir a matar a aquel para que tú te quedes con la viña. Debilito tu autoridad, usurpo tus funciones y mato al inocente. Al que sí sabía guardar las promesas lo mandó matar. Así actúa, consigue las cosas, pero a un costo muy diabólico. Ahora, muchas veces dice ahí, mi información te la doy y mi plática contra te la digo por tu bien. No te acerques a tal hermano que está en la 7ª fila, ni al que está en la 2ª, ni al que está en la 4ª.
yo sé lo que te digo. Cuidado, esa murmuración es diabólica. No aceptes que te hablen mal de esta iglesia. No aceptes que te hablen mal del hermano de atrás, de adelante, del viejito, del joven, no aceptes. Dile, si vas a hablarme mal, echa tu basura al basurero. No me hables mal. Yo vengo contento a lo que vengo. Y esa es gente que madura. No necesito que me informes. Dios me protegerá. Porque muchos cristianos que están ahorita aquí sentados vienen de esos chismes de otra iglesia que los tronaron. No hicieron nada bueno por ellos más que sacarlos del camino de Dios. Amados, yo he enseñado que vivimos por fe y por convicciones, no por emociones. Así que no todo lo que sientes viene de Dios. Los sentimientos pueden ser veraces, pero dañinos. No deben dirigirnos nuestros sentimientos. De ahí que su oración de Jezabel es adulterada. Jezabel ora de su propia maldad para atacar. Actúa y debilita personas con más unción y entrega. Una característica distintiva de alguien que tiene el corazón de Dios es la forma en que responde a la corrección. Hace un sacrificio real de entender cuál fue su error y no guarda rencor. No se queja, cambia, no ataca ni contamina. Ese es un espíritu correcto. El jezabélico no va a hacer nada de eso. Jezabel no se deja corregir. Su espíritu siempre saldrá, se notará. Se distancia cuando es corregida. Pero la persona verdaderamente espiritual no va a perder su camino y se va a arrepentir. Y dará fruto de arrepentimiento. Ahí es donde demostrará humildad de Cristo, que sabe ir a la cruz con sinceridad. Amados, como hijos de Dios, nos arrepentimos de estas mentiras espirituales y no daremos pie a la desobediencia. Amén. Segunda advertencia. La primera es: yo quiero lo mejor para ti. La segunda, como habla, es: yo solo te digo la verdad. Esa es clásica. No te miento, así fueron las cosas. Pues sí, y la verdad mía, mi servicio, mi ayuda, mi versión, tú la necesitas. Porque si no te defiendo yo, ¿quién lo va a hacer? Si Dios está en tu corazón, el Espíritu Santo te enseña y te lleva donde estés seguro. El diablo citó la verdad al Salmo 91 y la misma escritura cuando estuvo tentando a Jesús. O sea, no es lo que dices, sino desde el Espíritu donde lo dices. El diablo se sabe la Biblia y la habla desde el infierno. Lo habló con Jesús. Entonces, no porque te digan Biblia, creas que es una fuente sincera. Puede ser la misma voz del enemigo. La verdad en la palabra de Dios se habla desde el amor. Si te dicen la Biblia para envenenarte, arrancarte tu paz, condenarte, no la leas, no lo recibas. Dile: mira, me voy a hincar, que Dios a mí me hable lo que tengo que hacer. No necesito tu información, no lo hagas por mi bien. Mi bien lo tengo en mis rodillas buscando el rostro de mi Dios. Y si dices la verdad, te voy a decir una cosa: tienes que ver sus frutos. Por los frutos conocerás quién quiere tu bien y quién no. Son personas que generalmente tienen una vida familiar desordenada. Si tú revisas los frutos de Jezabel: hijos soberbios, peleados, murmuradores, juzgadores, ladrones, manipuladores, tranzas. Pero aquí son Jezabeles. Porque Jezabel no derrama un espíritu limpio ni en su casa. Entonces, si tú quieres saber si esa persona te va a decir la verdad, pues primero pues voy a observar cómo está su casa, ¿no? Trabaja a través de personas que heredaron este espíritu por familias insanas y que están contra la figura de autoridad. Una madre y un padre jezabélicos heredan hijos iguales, rebeldes contra la autoridad. Padres obedientes transmitirán obediencia a sus hijos. Y además buscan suplir el rechazo o el abandono de donde vienen con una necesidad de reconocimiento. Generalmente Jezabel tuvo nexo con brujos, con lectura de cartas, con todo lo que son magos,
con control mental, con chamanismo, etcétera, etcétera. Por eso Jezabel era hija de sacerdotes brujos de Baal, porque de ahí viene el poder de manipular, de controlar, de debilitar el carácter de un cristiano. Y yo pongo hasta abajo, ja, 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 hasta me reí, ¿no? ¿Y dónde están los frutos? Ver los frutos de la familia de la persona. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo están sus hijos? ¿Hay honestidad financiera en esa familia? ¿Su dinero lo hacen bien? ¿Carácter de esa persona? Si se le amonesta, se humilla, pide perdón, no se te echa encima. ¿Tienen templanza, perdón? ¿Perdonan el daño en la familia? ¿Obedecen, aman, transmiten paciencia, luz de Dios, transmiten fe cuando tienes un problema? ¿Te abrazan si te ven caído? Pero con un corazón sincero, porque hay abrazos de abrazos, ¿no? Entonces la segunda advertencia es, la primera es, quiero lo mejor para ti. La segunda, yo solo te digo la verdad. La tercera, problemas evidentes o disimulados contra la autoridad de la casa que es la iglesia, o en la casa de la casa, ¿no? El espíritu de Jezabel rara vez dirá que las cosas están bien en una iglesia. Siempre encuentran algo mal. Convencen de que la autoridad está mal. Pretenden siempre dañar la confianza de las ovejas en la autoridad de la iglesia que Dios delegó en pastores. No saben manejar su desacuerdo con la autoridad. Como no lo saben manejar, murmuran contra de ellos, juzgan, quieren desacreditarlos, van contra esa autoridad, la juzgan a sus espaldas, contaminan a otros para desobedecer. Yo siempre les he dicho que les amo, que oro, que les quiero guiar por el camino correcto. Y si algún día una falla, una distracción, un descuido te hirió, ven y dímelo, vas a ver mi reacción. Perdóname, me equivoqué, no supe, no me enteré. Eso lo hace una persona que sabe ir a la cruz y que quiero tratarlos como Cristo me ha tratado a mí. Amén. Dice Santiago en esa cita que está allí. Habla de sabiduría diabólica. Te demuestro que tengo la razón y que hay contención, no restauración, y celos amargos. Dice ahí ese verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, o sea, contienda en tu corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es la sabiduría de Jezabel. Contenciosa, perversa, diabólica, te doblega, obliga a que le des la razón, y si no se la da, se va de la iglesia. Adiós, aquí están todos mal. Nada más se van a echar un clavado. Se los digo con amor, ninguna de las personas que ha tenido de esta iglesia en rebelión les ha ido bien. Acabaron extraviadas en el pecado, de amantes de casados, no tuvieron jamás iglesia, porque Jezabel las quiere destruir. No entendieron que no era contra mí el problema, sino contra un enemigo que, aunque quise ayudarles a entender, no quisieron. O tengo la razón o la pastora se queda sin mí, pues vete. Amados míos, dice allí, pero, verso 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, no peca, pura, pacífica, no contenciosa, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Jezabel es hipócrita, finge obedecerte cuando por dentro tienen terrible problema contra la autoridad. Y dice ahí, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la sabiduría de la Biblia, de la cruz de Cristo, el fruto siempre será espiritual, pacífico, humilde, amable, bondadoso, perdonador, comprensivo, no contencioso, no vengativo, no rencoroso. Y si estás actuando así con tu prójimo, que es la gente más cercana a tu familia, corrige tu corazón, porque Dios no te va a aprobar. No aprueba esto. Amados, el profeta no es nunca el indicado para atacar a Jezabel, sino el apóstol, el pastor. Elías no llegó con Jezabel. Elías fue a amonestar al rey. De Jezabel se encargó, no fue el rey, sino fue el profeta. ¿Por qué? Porque la autoridad legítima que ella usurpa es la autoridad legítima que lo tiene que poner en su lugar. Entonces, el pastor tiene la autoridad de cortar esta influencia. Elías, cuando Jezabel lo amenazó, huyó, pero el rey, la autoridad legítima que fue Jehú, la mató. En la iglesia de Tiatira, al final del Apocalipsis, encontramos que al pastor de esa iglesia no se le pidió al profeta Juan, que era el que recibió la profecía, que amonestara a Jezabel, sino al pastor de la iglesia. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel seduzca. Seduzca quiere decir te persuade a hacer lo que ella quiere, a fornicar, a ir en contra de mí. Y no es una fornicación sexual solamente, sino es una fornicación de orden, de ir contra el amor a Cristo y creer en otra cosa mejor, ¿sí? Esa es la tercera advertencia. Problemas evidentes o disimulados contra la autoridad. Cuarta advertencia. Si yo no lo hago, así habla ella, nadie más lo hará. Jezabel se siente indispensable. Jezabel no es servicial, ya lo dijimos, pero sí se cree indispensable porque es controladora. Esto es frase del que quiere ser reconocido, que es diferente de ser útil y necesario, y luego no disfruta servir. Mira, las personas que les gusta con un espíritu manso servir, primero, no se sienten usados, lo hacen con gusto. Entre más hacen, tienen más gozo, más alegría. No les sacan ayudar, no buscan aplausos, no lo publican, no quieren reconocimiento ni tampoco pago. Me refiero a la iglesia. No hacen las cosas para eso. Entonces, tenemos que entender que quien sirve y lo divulga no tiene un corazón puro. Por ejemplo, veo ahí esta cita, dice, aconteció que yendo de camino entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta, mi tocaya, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana Marta me deje servir sola? Que mi hermana María me deje servir sola. Dile pues que me venga a ayudar. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Has de decir, bueno, ¿y por qué viene con Jezabel ese versículo? Porque Marta no le dijo a su hermana, oye María, ven a ayudarme, sino que la fue a acusar. Su corazón de servicio no era tal. Quería un reconocimiento, tenía ganas de ser más reconocida por lo que hacía que su hermana, que sabía beber de la fuente de Jesús. Con Jezabel la falsa humildad y el falso servicio caen, tarde que temprano. Caen, fallan, murmuran, dañan.
Ha habido personas que luego sirven en la iglesia y yo veo que la iglesia está fría o algo está pasando y es alguien jezabélico que está haciendo su labor atrás y me está desanimando a la gente. No quiero chismes, pero si eso está pasando, dímelo. Hay que orarlo. Ahorita no pasa nada de eso. Lo que había así ya no está. Y no quiero que llegue a estar en tu vida. Quiero que seas puro, con esa sabiduría, con ese servicio, que no dice, oye, vengo a acusar a mi hermana que no hace nada y yo estoy haciendo todo. Esa es Jezabel, aunque haya sido mi tocaya. Amaba mucho a Cristo, pero estaba insana. Porque no le dijo, bueno, que María aproveche hoy, yo otro día. Continuamos. Quinta advertencia, se autonombra profeta. Esta es la más peligrosa de las 5. Siempre van, y como la que aquí yo saqué, que iba de oído en oído a decir profecías falsas. Dios me dijo que te dijera. Jeremías 23 dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal, o sea, Jezabel, e hicieron errar a mi pueblo. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es decir, en el cuarto de oración, quebrantándose su pecado con Dios, eso quiere decir en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y le habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Todo profeta debe de estar de rodillas en el secreto de Dios, o va a empezar a profetizar barbaridades y Jezabel lo va a aprovechar. Jezabel falsea, con Biblia falsea el evangelio para desviarte. La persona con un genuino don profético atraviesa un proceso largo de quebrantamiento y además va a demostrar obediencia, más si se le corrige o si se revisa su profecía. El profeta, si se dice profeta y es corregido y no se deja, le falta y le falta sacar todo protagonismo, sacar toda rebelión, y entre más humildad, más lo usará Dios. Es porque ha rendido ya su carácter y sus frutos a Dios en mansedumbre, que es lo más importante que el don. El carácter es más importante que el don. Amén. Pero el que tiene un espíritu de Jezabel solo insistirá en demostrar su profecía y enojada dirá, yo no soy valorada con mis profecías, aquí están todos mal menos yo. Jezabel tomó el sello de Acab, tomó el lugar que no le tocaba, usurpó la autoridad y nadie las cuestionó porque vinieron con el sello legítimo. Y Jezabel funciona porque nadie se atreve a cuestionar una palabra que dice que viene de Dios. Pero en la rebelión siempre habrá engaño, porque Jezabel es diabólica. Continuamos, de lo espiritual al alma rebelde. Ahí vemos una mujer con una máscara. Cuando la falsa humildad, la falsa unción, la manipulación no producen la posición de control y daño deseados, la persona jezabelica se venga, pero sale su falta de carácter siempre. Y si es descubierta, generalmente pide tiempo. No, sí voy a cambiar. Enmascara su cambio, causa lástima y luego quiere retomar su poder. Porque no va al pacto con Dios a la cruz, que arranca a fondo, sino solo quiere treguas y más oportunidades. Jezabel recurre a la ira, a la ofensa, a la falta de respeto, al rencor, a la venganza, a la difamación, aun si es retirada. Yo tengo personas que se han retirado de la iglesia de años y me siguen odiando. Oigo. Digo, bueno, no puede ser que no perdonen. Obstinados en verme caer. Y no lo van a ver. No lo van a ver. Porque a mí me sostiene Dios. Me sostiene la cruz en donde he muerto miles de veces, amados. Y me falta seguir muriendo. Continuamos. Hebreos 13 dice, acordaos de vuestros pastores,
que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Ven cómo hay que ver los frutos? E imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice el apóstol, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Yo te quiero decir algo, los pastores siempre nos sentimos incompetentes. ¿Sabes qué cantidad de pastores? Cada 15 días abortan la iglesia 17 pastores en Estados Unidos. Ahora que estuve allá vi las estadísticas. Cada 15 días 17 pastores dejan el ministerio. ¿Tú crees que es un gran negocio? No. ¿Te da mucha seguridad? Tampoco. ¿La gente te ama? Tampoco. Es cruz, es amar, es servir. Nos conviene mostrar la parte humilde. Nos conviene primeramente porque Dios eso pide de nosotros, y en segundo, porque yo no puedo contra ti. Yo no te voy a derribar jamás. Derribaré los diablos, pero a tu persona jamás. Dios me va a pedir cuentas, aquí lo dice, de cada alma que yo estoy formando. Y quiero lo mejor para ti. ¿Sí? Que son falibles, que no son perfectos, pues no habría pastores en la tierra. De ahí, de la manada del rebaño, en un pastizal me sacó Dios. No vine de Plutón, ni tengo kriptonita, pero he amado a Dios con todo mi ser. Dice ahí abajo de la foto, Dios tiene un conocimiento previo de los siervos y los prepara lentamente. Conoce su teología, sus dones, su experiencia, su sacrificio, su servicio, su personalidad y el corazón de cada pastor. Ningún error de un pastor sorprende a Dios. Amén. Como ninguno le sorprende de ti, y te va a perdonar a ti como a mí. Amén. Y dice allá al final, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Dale, Johan, ya estoy en la que sigue, por favor, pon atención. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, el ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia. Y el profeta que decía esta profecía era Juan. Ahora, ¿qué le dijo el pastor? Primero lo valida. Yo sé cuánto haces, cuánto amas, cuánto es tu fe, cuánto es tu servicio, cuánto es tu paciencia y tus obras, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, o sea, yo no la puse de profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, de su mesa, porque Jezabel es idolátrica, se adora a ella misma. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará a cada uno según vuestras obras. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, me las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Continuamos. Si el trono del corazón tuyo está ocupado por Cristo, Jezabel no se sienta. No es cuánto hagas, es cuánto amas a Dios, lo que hace que Jezabel, aunque te intente seducir, no entre. Pero donde te pueda comprar con dinero,
favores. En donde vea que traes una herida, la va a aprovechar. Ay, nadie la ama, le voy a llegar a decir que yo la ama. Ya te dije las 5 maneras en que trabaja para que estés más que listo. Reconocer el pecado contra la autoridad divina y delegada te hace libre de Jezabel. Pasa, Pepe, por favor, pasa el avance. Pedir perdón con arrepentimiento si se tienen estas condiciones. Hay que ir al pacto que cambian la cruz, no solo a buenas intenciones, ni mucho menos demorar nuestro cambio. Jezabel se aferra a tener la razón, pero el Espíritu de Cristo sabe rendir su voluntad y su obstinación. Si el Espíritu de Cristo aviva en ti, vas a poder rendir tu voluntad ante una autoridad y también rendir tu obstinación, rendir todo carácter, lo que dará mayor crecimiento que todo. Revisa si el espíritu de estupor o el espíritu de Jezabel ha querido trabajar debilitándote, porque este sermón es una enseñanza de advertencia. Dale a la que sigue. Hay un gran premio por confrontar este espíritu y limpiar la iglesia, porque el diablo está ahí, mira como la foto, echándole el ojo a un cristiano. El pastor que vence este espíritu, que trató de usurpar el gobierno de Dios y la autoridad de la iglesia, se le dará amplia autoridad espiritual sobre principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Lo dice el versículo. ¿Por qué este manto de profecía en esta iglesia tiene autoridad contra el diablo? Por limpiar la iglesia de Jezabel, y lo he hecho muchas veces. No es fácil, te haces de verdaderos enemigos, porque Jezabel una vez fuera de la iglesia te odia igual y va a estar sobre. Yo ya perdoné, ya solté, y como digo, estoy orando que Dios bendiga sus vidas y les cambie, porque solo así ascuas de fuego estarán sobre sus cabezas para que se arrepientan. Al vencer el poder de este espíritu aquí en la tierra, se vence en el cielo y no vuelven. Vénselo, saca rebelión, obedecer a tu marido, obedecer a tu autoridad, obedecer a tu jefe, obedecer a quien te toca obedecer. En este aspecto es dentro de la iglesia. Pero Jezabel puede trabajar en tu rebelión, en tu casa, contra tu papá, contra tus abuelos, contra alguien que es una autoridad a quien se le está usurpando y debilitando. Inclina tu rostro y vamos a orar. Yo quiero que traigas a tus labios una oración de lo que identificaste que ha querido desviarte, de lo que no has entregado de carácter a Cristo. Ir a la cruz es lo más dulce que hay. No hay un lugar más alto, como cantábamos. El que entrega su voluntad es semejante a Cristo. El que ama a su prójimo es semejante a Cristo. Pero el que tiene contención, venganza, difamación, calumnia, seducción, mentira, reclamos, son jezabélicos. La Biblia nos dice: ama a tus enemigos. Y se les ama no teniéndolos cerca para que te golpeen, se les ama perdonándolos y orando por ellos para que Dios los mantenga lejos sin que nos dañen. Pero no sé cuáles, muchos de ustedes yo conozco sus vidas, yo sí. Y a lo mejor tú dijiste: pues eso ya lo he visto antes, o no me ha pasado, pero hoy lo prevengo. Que el Padre del cielo, el Padre eterno, venga a sentarse en el trono de tu corazón, en donde eres quebrantado al hacer la voluntad de alguien por tu bien. Amados todos,
Todos hemos ido despacito, pero el cristianismo se conquista con paciencia, pero también con humildad, mucha humildad. Yo hasta agradezco de verdad a todos los que me han humillado, difamado, calumniado y hasta odiado. No que me guste, pero me han servido para estar en la cruz y crecer. Por eso les dije de este libro, Inconforme, el genuino crecimiento con Dios. Es el que se le dan las cosas en inconformidad, pero no las rechaza, las aprovecha. Dile: Dios, todo lo que he vivido te lo entrego y explícamelo tú. Igual mi explicación es una parte de la gran profundidad que Dios te puede revelar. Pídele a Dios que te revele en tu espíritu el amor a la cruz, el amor a negarte a ti mismo, el amor a obedecer, el amor a guiar con amor a otros. Usar la autoridad legítima con amor es lo que erradica a Jezabel. Y aquí estamos, Padre. Dile que renuncias a esta influencia. Renuncio a falsas profecías, renuncio a que me hablen lo que mis emociones quieren oír y endulzarme mis emociones de víctima o endulzarme mis emociones de rebelión. Renuncio a no oír, sino a leer mi Biblia, a escudriñar la palabra, a escuchar lo que realmente Dios me dice a mí en el secreto de la oración. Él me conoce. Y voy a ser valiente al ir a decirle: Dios, si me conoces, háblame y muéstrame que debo cambiar. Porque no quiero, Señor, que me repruebes. No quiero que me encuentres como a Jezabel, que me has dado tiempo para que me arrepienta y me vas a echar en cama con gran tribulación y hasta mis hijos van a pagar las consecuencias. Renuncio a dejar una herencia de rebelión a mis generaciones. Te doy gracias, Señor, por estas advertencias en un tiempo de apostasía, en donde la iglesia, el diablo va a hacer todo lo posible por sacar de la iglesia a la gente y decir: no vale la pena ir y obedecer, eso es para borregos, no para ovejas. Dios, dile: hazme permanecer aquí, amárrame del bordón de tu manto, pero no me dejes hallar puras faltas aquí en la iglesia para yo tener la razón y creer que puedo salvarme sin el cuerpo de Jesús. Por eso hay tantas ideologías y filosofías falsas que hablan de un Dios que no pide cruz, sino que es una energía nada más. No te confundas, Dios te ha elegido para Él.